específicamente de todo lo que es relacionado a lo que son las hormonas. Esta especialidad va a abordar de forma multidisciplinar el conocimiento de estas, de lo que son hormonas, y también de sus trastornos, tanto pues se puede el exceso o la deficiencia de esta. No sé por qué, ya. Y ya en 1902, hace más de 100 años, el término de hormona se acuñó por Bailey y Starling, dando como concepto que es un producto químico que es elaborado en un órgano en pequeñas cantidades y luego es secretado y transportado para llegar a otro órgano distante para cumplir su función. Entonces, hay dos grupos de hormonas o dos tipos de órganos que podrían producir hormonas. Uno son las glándulas endocrinas, las que conocemos, las que ustedes conocen, como es el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, paratiroides, el páncreas, la corteza y médula suprarrenal, los testículos y ovarios, que son las hormonas tradicionales que conocemos normalmente. Y hay otro grupo de órganos que nos van a secretar órganos como el sistema neuroendocrino, el aparato yuxtaglomerular, el aparato gastrointestinal, tejido adiposo, el sistema endocrino del corazón y el hígado. No son convencionales esas hormonas. Entonces, en toda el curso vamos a ver, siempre está relacionado a lo que es hormona. Entonces, ustedes tienen que saber dónde se secreta, cómo es la secreción, cómo es la fisiopatología. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos resolver el caso, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben, solamente esto es para recordarles, que en el hipotálamo se secretan hormonas. ¿Qué hormonas? Está la liberadora de tirotropina, la TRH, la dopamina, la hormona liberadora de somatotropina, la somatostatina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, oxitocina y vasopresina. Y luego también tenemos la glándula de la hipófisis o pituitaria, ¿no? Y en este caso tenemos dos grandes lados. Uno es la adenohipófisis y otro es la neurohipófisis. En la neurohipófisis se secreta la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, la hormona adenocorticotropa, que es la ACTH, la hormona folículo estimulante, que es la FSH, hormona luteinizante, la prolactina. Aquí se secreta en la parte anterior de la hipófisis y en la parte posterior de la hipófisis se almacena lo que es la oxitocina y la vasopresina, ¿ya? No se sintetiza. Tenemos la glándula pineal, donde se sintetiza la melatonina y la dimetiltriptamina. Y también tenemos la tiroides acá. En la tiroides se secreta lo que es la triiodo, tirotonina y la tiroxina. En el hígado, bueno, es un órgano, secreta el factor de crecimiento insulinoide, la somatomedina IGF-1, el angiotensinógeno, angiotensina, la trombopoyetina. En el duodeno tenemos la secretina y la colecistoquinina. En el estómago, gastrina, grelina, neuropéptido Y, somatostatina, histamina, endotelina. En el páncreas sabemos que se secreta la insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. En la glándula suprarrenal, adrenales, tenemos los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. En el riñón, la renina, eritropoyetina, calcitrol, trombopoyetina. Perdón, acá me olvidaba. En la médula adrenal se secreta adrenalina, noradrenalina, dopamina, encefalina. Y más abajo en el ovario tenemos lo que es la progesterona, androstenediona, estrógenos, inhibina. En los testículos, andrógenos, estradiola, inhibina. En el útero, durante el embarazo, se secreta la prolactina y la relaxina. Y en las mujeres, en la placenta, durante el embarazo, se secreta progesterona, estrógenos, la gonadotropina coriónica humana, lactógeno placentario e inhibina. Todas estas hormonas, son una de las cuantas, hay un poco más de hormonas, que ustedes tienen que saber dónde se secreta y cómo se secreta, ¿ya? Las funciones del sistema endocrino, uno, es regular el equilibrio del sodio-agua, controla el volumen y controla la presión sanguínea. Saben que muchas hormonas participan en esta función, ¿no? Como en caso del sodio tenemos el cortisol, la TSH,
La adrenalina, no adrenalina, sabemos que todo tiene que ver. Regula el equilibrio del calcio, fósforo, esto para conservar las concentraciones de líquido extracelular requeridas para integrar, perdón, para la integridad de la membrana celular y señales intracelulares. El equilibrio del calcio participan, ejemplo, lo que es la paratormona. Bueno, no les he mostrado, ¿eh? Eh, Otra función que tiene es regular el equilibrio de la energía, controlar la movilización. Esto se utiliza para el almacenamiento de combustible o energía, luego que cubra las demandas del cuerpo, ¿no? La TSH, cortisol, hormona de crecimiento, tienen que ver eso. Luego, otra función es coordinar las respuestas contrarreguladoras hemodinámicas y metabólicas del huésped ante el estrés. Ejemplo, cortisol, la TSH, el glucagón, la noradrenalina, y regula la reproducción, desarrollo, crecimiento y envejecimiento. Esto son las hormonas, la gonadotropina, la LH, FSH. En el desarrollo igual a TSH, crecimiento, hormona de crecimiento, IGF-1. Envejecimiento es igual, ¿no? Hay algunas hormonas que durante el envejecimiento que tenemos van disminuyendo, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, lo que es eh, el estradiol, la progesterona disminuye y da a cabo o la menopausia, ¿no? ¿Cuáles son las clases de hormonas? Tenemos las hormonas peptídicas y proteicas, hormonas esteroideas, hormonas derivadas de los aminoácidos, las hormonas eicosanoides. Y esto nos va a servirnos más o menos para ver cómo en algunos casos puede ser eh, cuál es la característica y cómo se puede, en algunos casos, disolver. Entre las hormonas péptido y proteínas son aquellas formadas de 3 a 200 aminoácidos y estas sí hay una prehormona, prohormona, una hormona activa. Este es en caso en el páncreas. Hay una preinsulina, una proinsulina y una insulina. Las esteroideas son antecedentes del colesterol. Tenemos acá el cortisol, la aldosterona. Aquellas que son derivadas de los aminoácidos, tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Y dentro de los eicosanoides, estos se forman a partir de lípidos o fosfolípidos, que tenemos la prostaglandina y el tromboxano. Y algunas nos sirven, ¿no? Para ver algunos casos si hay deficiencia o no hay deficiencia de alguno de estos, de la composición inicial o de la parte inicial para su producción. La regulación hormonal va a estar dada por tres mecanismos. Uno es el sistema de retroalimentación, que ahorita lo vamos a ver, el control paracrino y autocrino, y otro es el ritmo. Las hormonas no se sintetizan todo el tiempo o no se sintetiza a una hora exacta. Bueno, hay ciclos circadianos para eso. En lo que es retroalimentación negativa o positiva va a ser de acuerdo a los ejes, y eso lo tienen que saber. Y bueno, eso ya lo saben, solamente es para recordarlos. Ustedes logran o digamos, que pueden identificar cómo es la producción o la síntesis de la hormona y digamos, pues les va a resultar más fácil. En este caso, la tiroides que secreta hormonas tiroideas, T4, T3, triiodotiroxina, triodotironina o tiroxina. La hipófisis que secreta la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, y el hipotálamo que secreta la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos una alteración en la tiroides, no hay producción de hormona tiroidea, ¿qué pasa? Se estimula o se activa la hipófisis, haciendo ¿qué? De que se secrete más TSH. Y en estos casos, si fuese una deficiencia aquí en la hipófisis, si no sabemos, si no hay TSH, ¿qué hace el hipotálamo? Se empieza a secretar lo que es la TRH para la estimulación a la hipófisis que secrete más TSH, ¿ya? En otro caso, si hay una liberación excesiva de hormonas tiroideas, lo que hace es mandar una señal a la hipófisis haciendo que se bloquee esta producción de TSH para que ya no se estimule más hormona tiroidea, porque de lo contrario tendríamos más hormona tiroidea. Lo mismo pasaría si hay un incremento en la secreción de TSH en la hipófisis, que hace el hipotálamo, recibe la señal indicando que no se secrete más TSH, ¿ya? Entonces, eso es la retroalimentación positiva y negativa. Todo va a depender de los ejes.
Bueno, y ahí nosotros hacemos el diagnóstico de una enfermedad. En lo que es el control paracrino y autocrino, esto va a ser de acuerdo, se va a hacer, hay una regulación de acuerdo al órgano, ¿no? Diana, que está yendo. Como les mencioné en la primera parte, las hormonas se secretan en un órgano diferente. Estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y las hormonas son llevadas por proteínas o transportadoras y estos van a ayudar, digamos, o van al órgano diana. Órgano diana es que tienen un receptor para estas hormonas, porque si no van a un órgano, no tienen los receptores, no pasa nada, ¿no? Entonces, en el órgano diana o en la célula diana hay un receptor, como les mencioné, y ahí la actividad va a depender del número de receptores que haya en esta célula. Las vías activas, hay otros ligandos, el metabolismo ligando-receptor, y bueno, y esto va a ser regulado de acuerdo a los ligandos, ¿no? Es una parte de bioquímica. Entonces, va a depender digamos, de ese órgano diana cómo se va haciendo este control. Si la célula no necesita, entonces no hay, digamos, los receptores están ya llenos, entonces la hormona sigue pasando o se depura. Y dentro de lo que son los ritmos, estos ritmos van a depender del medio ambiente, control, de adaptación, va a depender de la edad, las estaciones del año, si es día o noche, del sueño, la alimentación o el estrés para su secreción. Al inicio de la pubertad hay una secreción de hormonas más que en la niñez. En la menopausia también va a depender de eso, el ciclo menstrual y los ritmos circadianos de la hipófisis, ¿no? Y siempre hay algo que les he mostrado, es ¿no? El ritmo circadiano del cortisol. El cortisol es una hormona que se secreta en la corteza suprarrenal. eh, es una hormona que nos ayuda a controlar la presión, electrolitos. También participa en la energía, es una hormona también contrarreguladora de la glucosa. Entonces, si ustedes ven aquí, desde las 0 horas hasta las 24 horas acá tenemos. Esto, saben, desde las 12 hasta las 8 de la mañana, para nosotros es noche, ¿verdad? Aunque, bueno, 10 de la noche, pueden decir. Y día, bueno, se considera de las 8 hasta las 12. Si ustedes se evidencian, esta es la hormona de cortisol, durante las 12 por ahí, 1 de la mañana no se secreta nada. Cuando empieza a haber una secreción, a partir de las 3 de la mañana, hay un pico. 4 de la mañana hay otro pico, y así. 6 de la mañana hay otro pico, y donde es el pico más alto, si ustedes ven, va desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y luego baja la secreción de cortisol. Hasta que a las 4 de la tarde tenemos otro pico más, un pico ligero, y luego baja hasta las 12 de la noche. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para solicitar los exámenes. Entonces, cuando yo voy a solicitar cortisol plasmático, no lo voy a solicitar a las 12 de la tarde. ¿Por qué? Porque no me va a salir un valor exacto, el valor que yo quiero. Para saber si hay una deficiencia o no hay una deficiencia o hay un exceso de la secreción de cortisol, yo voy a pedir un cortisol AM, ¿ya? Para ver si hay una deficiencia. Muchas veces para hacer el diagnóstico de Cushing endógeno, a veces pedimos cortisol salival a esta hora, a las 24 horas o a las 23 horas. Entonces, si hay una enfermedad de Cushing, que es un exceso de hormonas del cortisol, nosotros pedimos a las 23 horas que va a haber, en enfermedad de Cushing va a haber un incremento excesivo, entonces no es bajo, sino va a ser alto. Para eso me sirve, ¿no? Al igual que la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, si ustedes ven, durante la mañana no hay picos. Cuando tenemos un pico a las 6 de la noche y tenemos otro pico a la medianoche. Y después va bajando igual el pico hasta las 9 de la mañana. Entonces, cuando nosotros solicitamos hormona de crecimiento, no es que vamos a tener un valor exacto todo el tiempo. Por ahí le toman el examen a qué hora, a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana donde no hay picos y vamos a pensar que es un déficit, no. Entonces, muchas veces para solicitar hormona de crecimiento pedimos otros exámenes. No es que hay una deficiencia y ya tiene pues disminución de hormona de crecimiento, tiene que hacerse otros exámenes más. Transporte de las hormonas y la vida media, como les mencioné, hay hormonas que son transportadas por proteínas transportadoras y cada hormona tiene
Y la vida media en el caso de las hormonas son segundos, hasta minutos. Claro que hay otras que pueden tener un tiempo de vida más larga. Bueno, y va a depender la concentración de cada hormona, va a depender, como le dice, de acuerdo a la producción y su media vida, y su vida media, perdón. Entonces, en algunos casos son transportadas por las proteínas. Digamos, tenemos la globulina fijadora de tirosina, la globulina fijadora de hormonas sexuales, la proteína fijadora del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Entonces, a veces esto nos importa a nosotros cuando hay algunos defectos genéticos. Si no hay estas proteínas transportadoras, no va a llegar al órgano diana. Entonces, la deficiencia no es porque, bueno, la enfermedad no es porque haya una deficiencia de esta hormona, sino porque no hay estas proteínas. Entonces, muchas veces tenemos que buscar también esas proteínas o dosar esas proteínas. Y la mayoría se sintetizan en el hígado. Entonces, si hay una enfermedad patológica en el hígado, va a haber una deficiencia o disminución de la transportación de estas, por la cual no va a haber actividad de estas. La vida media es variable, como en el caso de las catecolaminas, la noradrenalina, adrenalina, tienen una vida media de segundos. En caso de las proteínicas y peptídicas hormonas, estas pueden durar unos minutos. Y en caso de las hormonas tiroideas y las esteroides, tienen una vida media de algunas horas. ¿Ya? Entonces, los mecanismos de acción de cada hormona, les mencioné, va a depender de acuerdo a los receptores de membrana, los receptores hormonales intracelulares y la regulación de los receptores hormonales, ¿no? Dentro de lo que son los receptores, sabemos que son estructuras celulares en las cuales las hormonas hacen efecto. Y cada receptor tiene una hormona específica, ¿no? Recibe un estímulo. Los receptores de membrana celular tenemos aquellas que son para las hormonas péptidas y catecolaminas. Hay receptores de membrana nuclear en caso de las hormonas tiroideas, esteroideas y la vitamina D. Y hay receptores citoplasmáticos en caso de las hormonas esteroideas. Nuevamente les menciono, cada hormona tiene afinidad a su receptor y tiene un receptor específico. Bueno, ya cuando bueno, han visto la parte fisiológica un poquito y bioquímica, ya cuando hay una alteración en la producción de una hormona, puede ser por un exceso, puede ser por una deficiencia, ahí es donde entra lo que son las patologías hormonales, ¿ya? En caso de los cuadros de hiperfunción, es decir, que se secreta más hormona, se relaciona con la administración excesiva de esta hormona, es decir, que puede haber un consumo externo de esta hormona. O puede ser porque hay una enfermedad autoinmune o por una neoplasia que produzca esta hormona. En caso de las deficiencias hormonales, cuando no hay secreción de esta hormona, se produce por una lesión en la glándula que puede ser autoinmune, al igual que en la hiperfunción, puede ser una cirugía ablativa, una infección, inflamación, infarto, hemorragia o extensión de una neoplasia que produce la disminución de la secreción de esta hormona. Bueno, con cada patología lo vamos a ver en el transcurso. Ya. En algunos casos, estas glándulas endocrinas, bueno, ya mencioné ya que pueden desarrollar una patología inflamatoria o neoplasia, que en algunos casos no afecta la secreción. Puede tener su neoplasia en la glándula, pero la glándula sigue funcionando y produciendo la cantidad de hormona necesaria para el cuerpo. Y en otros casos aumentan el tamaño para compensar la deficiencia. Claro, ¿no? Si hay una deficiencia que hace la glándula, aumenta de tamaño para poder secretando más hormona, ¿no? Por lo cual hay una hipertrofia. Es algo sencillo esto que les voy a mostrar, es el hipertiroidismo, que sería una hiperfunción. ¿Por qué? Porque hay un aumento del volumen de la tiroides que puede ser por varias causas. Vean ustedes, esta es una tiroides normal que es chiquitita, más o menos de 20 a 30 gramos, y este sí está aumentando. Entonces, cuando hay un aumento se llama bocio, y este bocio puede ser por una hiperfunción o puede ser por una hipofunción. ¿Qué pasa acá? No hay otro. En caso, digamos, de una hipofunción, digamos, tenemos el hipotiroidismo. En caso de una hiperfunción, en la tiroides se llama hipertiroidismo. Y nos va a dar diferentes síntomas, signos y síntomas que nos van a llevarnos a nosotros a dar un diagnóstico.
Y lo otro es tener la valoración clínica, ¿no? Para nosotros hacer o llegar al diagnóstico, saben que es muy importante la anamnesis. 90% va en cuanto a la anamnesis y el examen físico que se realiza al paciente. Y el otro 10%, 15% es laboratorio o exámenes complementarios. Entonces, nosotros tenemos que hacer una historia clínica, digamos, cuando, como yo siempre digo, no les he dicho a sus compañeros en anteriores veces, no solamente llevamos el curso de endocrino y vamos a ver la parte endocrinológica, no, tenemos que ver todo, porque de acuerdo a eso también podemos llegar al diagnóstico endocrinológico. Entonces, hacemos la anamnesis desde los antecedentes familiares, como ustedes hacen la historia clínica, ¿no? Que normalmente se lleva en semiología, antecedentes familiares patológicos. Y si tuviesen los antecedentes patológicos, en caso fuese, digamos, un paciente con diabetes, nosotros preguntamos hace cuánto tiempo tiene la enfermedad y qué medicamentos recibe actualmente. ¿Ya? Nos interesa mucho los medicamentos que reciben actualmente. Sin embargo, si nos dicen, yo hace 10 años recibo metformina, bueno, es hace 10 años y su glucosa ahorita está en 500, no hay mucho, no hay mucho interés en ese antecedente. Lo que nos interesa es realmente qué está tomando actualmente. Eso nos interesa para nosotros ahí subir o bajar la medicación, ¿ya? Luego de preguntar eso, tenemos que preguntar a qué hora toma el medicamento, en qué cantidad toma el medicamento. Y si es que lo tuviese. Y lo otro, si nosotros pensamos en algo, una enfermedad nueva, ve las características, ¿no? Hace cuánto tiempo, cómo las tiene, qué molestias le ocurren, si mejoran o no mejoran con algún medicamento o con algún tipo de acción, cómo ha sido la evolución. Entonces tenemos que preguntar todo eso, ¿ya? Ah, y lo otro, pues se sabe, ¿no? Si un familiar tiene, pues los antecedentes familiares son importantes. Si un familiar tiene alguna enfermedad que nosotros hacemos, pues hay un alto riesgo de que esta persona también tenga esa enfermedad. Luego, como les mencioné, son los estudios de laboratorio. Hay que medir mediciones basales de glucosa, lo que a nosotros nos interesa, glucosa, urea, creatinina. Luego nosotros vemos el ritmo, ya les mencioné, no vamos a pedir un cortisol a las 4 de la tarde, nosotros queremos a las 8 de la mañana, lo cual es la eliminación de estos de hormonas. Algunos estudios más específicos, como son la gamografía nosotros la solicitamos en pacientes que tengan o sospechamos de un nódulo tóxico, de una enfermedad de Graves, o gamografía con yodo radioactivo cuando un paciente posoperado de cáncer de tiroides, ¿no? Es muy importante eso. Algunos exámenes radiológicos en caso de niños para ver edad ósea o en casos, digamos, para ver un hiperparatiroidismo, hay imágenes de sacobocado en los huesos. Tomografías, resonancias, ya pedimos para hacer otros estudios más específicos, generalmente para ya cuando tenemos un diagnóstico para ver cuál es la distribución o cuál es la magnitud de que ocupa este tumor o la enfermedad. Ecografías también que nos sirven para ver en caso de la tiroides, a nosotros no nos interesa la tomografía, la resonancia, sino una ecografía nos es específico en una tiroides al igual, ¿no? Para ver en niños cómo va la pubertad, el ovario nos sirve lo que es la ecografía más que otra que la resonancia. Sin embargo, la resonancia es muy importante cuando tenemos un paciente que sospechamos de un adenoma hipofisiario, ¿no? No hay ni tomografía ni ecografía, resonancia. Algunos estudios genéticos los solicitamos. Esto solamente sobre todo es para prevención de alguna enfermedad en caso de un carcinoma medular de tiroides. Sabemos que el carcinoma medular de tiroides es de un pronóstico, perdón, de un pronóstico a veces muy malo. Muchas veces tiene un gen que es el gen red que se puede transmitirse o puede estar en una familia. Muchos casos es espontáneo, es decir, que solamente está en una persona. Pero también hay casos en que son familiares, es decir, si el papá tiene un carcinoma medular de tiroides,
Los niños también pueden tener o pueden padecer en el futuro un carcinoma medular de tiroides. Entonces, si nosotros hacemos el estudio genético en este paciente, en estos pacientes, los hijos, y vemos que hay un oncored, un oncogen red, pues, ¿qué hacemos? Por prevención, sacamos la tiroides para que ellos no hagan, digamos, a lo largo, hagan un cáncer medular de tiroides, ya que les digo que es de pronóstico, no es un pronóstico bueno, ¿no? En algunas poliendocrinopatías igual nos puede dar un estudio genético. Las enfermedades endocrinas múltiples, también un estudio genético nos puede adelantar, nos puede buscar más adelante. Como les mencioné, son 3 módulos que tenemos. El primer módulo es todo lo que es diabetes. Entonces, como les mencioné nuevamente, van a traerme para todas las clases presenciales un papelógrafo con plumones. El módulo 1 es síndrome diabético, todo lo que es diabetes, los tipos de diabetes, sabemos que varios tipos, y me tienen que leer, por favor, para cada clase. La siguiente clase es todo lo que es diabetes y tipos de diabetes, sí. Diabetes y tipos de diabetes. Complicaciones agudas de la diabetes, complicaciones crónicas de la diabetes y tratamiento. El segundo módulo es es todo lo que es tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides y dan examen. Y el tercer módulo es un poco más largo. Están las otras enfermedades como son de la hipófisis y algunas enfermedades como son hipocalcemia, hipercalcemia, síndrome de Cushing, una insuficiencia suprarrenal, trastornos de diferenciación sexual. Acá viene también lo que es síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Y eso es todo. La primera parte, para que no se aburra. ¿Alguna pregunta? No, solamente es diabetes. Solo es diabetes, así que es fácil. Y bueno, la endocrinología es fácil, digamos. Y los exámenes que, bueno, que hacemos es para que ustedes luego puedan, digamos, familiarizarse. Los exámenes son selección múltiple de son 5 alternativas, una respuesta, porque ustedes para su examen cuando hagan el internado, ¿cómo se llama el examen? ENAM. El examen de ENAM son igual preguntas múltiples. Exámenes de seguro son selección múltiple. Para sus residentados son selección múltiple. Entonces, hay casos clínicos, sí. Entonces, es eso. Lean, lean, lean. ¿Alguna pregunta más? Para que sean felices. ¿No hay preguntas? Es excelente. Entonces nos vemos el día miércoles, ya saben, papelote y plumones. Un papelógrafo por cada grupo de 5. ¿Ya? Ya, chicos. Nos vemos entonces. Ya, doctorita, está bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, gracias, doctora. doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Son pequeños.